Una de las grandes claves de la vida es aprender a generar buenos recuerdos, de modo que tu memoria esté llena de buenos recuerdos. Eso es mucho de Ramón y Cajal, ¿no? De que podemos moldear nuestro cerebro. Es que Al final podemos moldear también nuestros recuerdos. Lo que pasa que es una tarea, porque no se vuelve nunca al pasado, se vuelve al recuerdo. Son los recuerdos los que hay que aprender a manejar. Pero una manera de hacerlo es no esperar a recordar, sino registrar con plena conciencia lo que ahora quiero que quede de esto. ¿Qué quiero recordar en el futuro? Que ahí me di cuenta, que ahí aprendí, que ahí supe decir que no. Entonces, eso es lo que quiero recordar. Hay dos tipos de culpa. La culpa por arrepentimiento y la culpa por remordimiento. En el arrepentimiento siempre está lo que debería haber hecho y no hice. En el pasado. Por eso la gente, cuando está a las puertas de la muerte, se arrepiente de ciertas cosas. Y siempre son por lo que debía haber hecho y no hice. En cambio, el remordimiento es a causa de lo que hice que no debería haber hecho. Entonces, eso que hice tuvo consecuencias para mí y para terceros. Y entonces ese remordimiento es como una tortura interior, un hacerse daño a uno mismo, que es la única forma que uno encuentra de intentar satisfacer el dolor por el daño causado. El remordimiento es más poderoso para luego aprender la lección. En cambio, el arrepentimiento solo es como un sentimiento de culpita, pero se queda ahí. ¿Cómo en nuestro día a día, ¿no?, aplicar ese concepto de esencial? Haz una lista, plantéate, para mi vida, ¿qué es esencial? Aquello que me parece que es constitutivo. Sin eso, yo no tendría la vida ni podría vivir la vida que vivo. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, si eso es esencial para mí, ¿por qué no lo estoy viviendo? ¿De qué tengo que prescindir? Si eso es esencial para mí, ¿qué me sobra? ¿Qué tengo que cambiar, no? Porque... Es que si respondes a todo eso que he dicho, ya verás lo que tienes que cambiar. Te felicito por estar aquí, por elegir tiempo para ti. En los próximos minutos te voy a dar claves eficaces que funcionan para ser tu mejor versión. Soy Mapi Hermida, directora de una gran compañía, también coach, mentora, y me dedico a acompañar a personas como tú en su éxito personal y profesional. Por eso hoy estoy en el Hotel Brac, aquí en Madrid, en el centro, en Gran Vía, un hotel que tiene una calidad gastronómica impresionante. Nos han puesto una patisserie de primer nivel y, como veis, una estética espectacular. Ha venido a desayunar conmigo Xavier Guix. Él es psicólogo, divulgador y ha escrito junto con Alex Rovira y Francesc Miralles este libro esencial. Vamos a hablar de culpa, de miedos, de gestión del tiempo. Hoy con Xavier. Pues bienvenido, Xavier, a mi podcast. Pues nada, aquí estoy. Qué ilusión. Contigo, a mí también, Mapi. Ayer presentación de Ayer tu libro, presentación enhorabuena. en el FNAC, muy bien, con muy buen público, un encuentro muy amable, la gente muy dispuesta, preguntando enseguida, con Sergio Fernández, que es un gran coach y un gran speaker y muy animoso, y enseguida nos puso las pilas a todos. Y estuvimos enchufados prácticamente todo el rato. Fenomenal. Y la gente muy amable. Me gustaría empezar dándote las gracias por estar aquí y hablar de gratitud. ¡Ay, algo qué bien! Que se toca en el libro, algo Sí. que también hablo en mi cuaderno de bitácora Si te da la vida. Propongo que la gente haga su diario de gratitud, diario, mensual, anual, ¿no? Qué importante dar las gracias y sentirse Sí. agradecido con la vida. Sí, de hecho los griegos utilizaban una formulación, los estoicos, para ser más concretos, utilizaban una formulación porque ellos le daban mucha importancia al memento vivere y memento mori. Acuérdate cada día de vivir y acuérdate cada día de morir. Entonces, cuando te acuestes por la noche, dite a ti mismo, he vivido, y da las gracias por todo lo que has vivido, porque no sabes si al día siguiente vas a despertar. Se supone que sí, pero no se sabe. Y cuando te levantes por la mañana, viviré. Y en ese viviré, bien. ¿Qué tenemos hoy que pueda ser bonito, que pueda estar bien, que me va a enriquecer, que me puedo entusiasmar, que voy a hacer que me apasione? Y sobre todo, ya levantarse dando también las gracias por todo lo que venga, porque todo va a servir de aprendizaje. Por lo tanto, la gratitud es una actitud vital, casi a la altura de los grandes valores, de las grandes virtudes. Es una virtud. Fíjate qué curioso, no sé si tú te ha pasado, que mucha gente, cuando ha pasado por una situación muy compleja, un cáncer, o una muerte, una
una separación, una situación dura, luego te dicen, le doy las gracias a aquello que me pasó. ¿Cómo le puedes dar las gracias a una cosa que te lo hizo pasar mal, que tuviste dolor? Sí, en aquel momento no estabas para dar las gracias. En ese momento estabas pues con el dolor, con las tripas rotas, estabas en una situación muy compleja. Pero de todo aprendimos y nos dimos cuenta de muchas cosas. Y las situaciones, de algún modo, nos hacen de espejo. Y ese espejo, al final, te muestra quién eres tú, cómo estás viviendo la vida. Y ahí es donde hay que dar las gracias a todo lo que vivas, porque todo de algún modo te refleja a ti. Por lo tanto, yo devuelvo a la vida eso que ella me da a mí, que es las gracias por darme la oportunidad de seguir aprendiendo a pesar de todos los pesares. Por lo tanto, la actitud de gratitud es una actitud que la puedes tener antes de, yo ya voy agradecido por la vida, o quizás puede venir después, cuando me doy cuenta de que aquello me ha servido para aprender. Por lo tanto, llevar libros, como tú digo, libretas de agradecimientos, acordarme cada día de decirme, he vivido, viviré y doy las gracias por ello. El hecho de que en todo momento haya esa actitud de decir, incluso cuando ahora me he enfadado, he tenido un mal momento, da también las gracias, porque de ahí el hecho de que te des cuenta y que puedas corregirlo y que puedas trabajarlo ya es también un motivo de agradecimiento. Tanto la gratitud conforma la existencia humana, forma parte de las grandes virtudes y es algo que no es una suerte que tienen algunos, sino una pasión, una bondad, un valor que hay que ir desarrollando a lo largo de la vida. Hablábamos a micro cerrado del tiempo, ¿no? De un tema apasionante que también tocó en mi libro Si te da la vida. Comentábamos la importancia también de sellar momentos de tiempo bien vivido, ¿no? Que al final vamos como pollos sin cabeza en esta sociedad de la prisa y se nos pasa la vida, ¿no? Y el agradecimiento también sirve un poco para sellar esos momentos memorables, ¿no? Sí. El decir, oye, al final esto quiero que quede en mi memoria, ¿no? Y doy gracias por esto. Mira, me estás diciendo una cosa que aparecerá en un próximo libro que espero que cuando venga por aquí tengamos la ocasión de poderlo presentar dentro de un tiempo. Creo que saldrá por marzo o abril del año que viene, en la que hago una reflexión, un trabajo creo que muy extenso y a mí me ha gustado mucho, estoy muy complacido de ese libro, respecto a si se puede tener felicidad cuando uno arrastra un mal pasado encima, ¿no? Entonces, el libro habla sobre cómo nos relacionamos con el pasado, con la memoria, etcétera, etcétera. Y hay un momento que digo, una de las tareas más importantes, ya que tú eres de pedir muchos comos y de dar herramientas. Prácticas. Pues mira, te voy a dar una herramienta práctica, ¿no? Y es, cuando estés viviendo lo que estés viviendo, sea lo que sea, decide ahora cómo quieres recordar eso. En lugar de estar pensando, o que cuando llegue el día, ¡ay, me acuerdo! No, decide ahora cómo quieres recordar eso en el futuro. Porque eso va a decidir cómo lo vas a recordar. La gran clave, una de las grandes claves de la vida, es aprender a generar buenos recuerdos. De modo que tu memoria esté rica, llena de buenos recuerdos. Eso es mucho de Ramón y Cajal, ¿no? De que podemos moldear nuestro cerebro. Al final podemos moldear también nuestros recuerdos. Lo que pasa que, en fin, es una tarea, Es una tarea, porque no se vuelve nunca al pasado, se vuelve al recuerdo. Entonces son los recuerdos los que hay que aprender a manejar. Pero una manera de hacerlo es no esperar a recordar, sino registrar con plena conciencia lo que ahora quiero que quede de esto. ¿Qué quiero que quede de esto? ¿Un mal gusto? ¿Un mal sabor? ¿Una mierda? Oye, vale, ha sido... Vale, pero ¿qué quiero recordar en el futuro? Que ahí me di cuenta, que ahí aprendí, que ahí por primera vez me manifesté, que ahí supe decir que no. Entonces, eso es lo que quiero recordar. También hablas de miedos en el libro y quiero profundizar en esto. Perfecto. Porque he escrito también otro cuaderno, ya lo llamo cuaderno de bitácora. Está muy bien, claro que sí. Y también invito a quien tiene este cuaderno de bitácora a que apunte sus miedos y le intento ayudar a cómo desbloquearlos. Estoy segura de que tú tienes muchas claves de cómo, ¿no? Romper esa mochila de miedos. Yo, si tuviera que hacer tu cuaderno, o un cuaderno, tú me pidieras, oye, ¿qué cuaderno harías? Yo diría, mira, haz un cuaderno en el que aprendas a distinguir, en un lado, pon angustia y en el otro miedo. Porque el miedo es objetivo. Ajá. Si el miedo es objetivo, pon, he sentido miedo porque me han amenazado. He sentido miedo porque me han dicho que igual despiden a la gente en la empresa y yo estoy en la lista. Hacienda me quiere hacer una inspección. El médico me ha dicho que tenemos que hacer una prueba más porque no ve las cosas claras. Esos son miedos objetivos. Hay una causa que está generando en mí
De golpe y porrazo un miedo. Y al otro lado pon en la lista de las angustias. No es lo mismo, claro. Que significa aquello que yo anticipo que podría ocurrir y que me da miedo que ocurra. Entonces te darás cuenta, cuando si haces estas dos listas, que la lista de las angustias es inmensa. Y que la línea, la parte del miedo real es muy pequeña. Ahí es donde tienes que darte cuenta. Date cuenta. Qué importante que es que distingas. Y si lo que te das cuenta es que lo que tienes en la lista son miedos o angustias, que siempre son anticipatorias de algo que puede ocurrir. Eso no está existiendo. Si eso no existe, bórralo de la lista y bórralo de tu cabeza. ¿Por qué? No existe. Solo es un producto de tu mente. Entonces, tu mente a lo mejor has entrenado a que proyecte, a que ya tema, que tenga que resolver las cosas antes de hora, que se preocupe por si acaso. Y eso lo hemos aprendido de chicos. Hemos tenido a lo mejor padres, madres que han tenido esta actitud. Con lo cual, oye, qué bueno que tomes conciencia de esto que yo estoy pensando, que me está angustiando. Uno, ¿está ocurriendo? No, fuera. Dos, ¿esto que estoy pensando es funcional para resolver lo que ahora estoy viviendo? No, fuera. ¿Me ayuda? No. Pues fuera. Claro, ¿por qué? Porque no me está sirviendo de nada. No me resuelve ningún problema de ahora. No es funcional con lo que estoy viviendo. Por lo tanto, ¿de qué me sirve? Entonces hay que quitarlo de ahí. Vamos con otro tema universal, la culpa. Hago procesos de coaching, mentoring y veo mucha culpa en, sobre todo, mujeres. Y quiero profundizar también, ¿no? ¿Qué es la culpa? ¿Cómo desbloquear esa culpa, ¿no? ¿Y qué le dirías pues a mujeres que nos escuchan que tienen ese sentimiento permanente? Vale, algunas cosas. La primera, la culpa es la conciencia moral, no es nada más. Si uno tiene conciencia moral o le han impuesto o ha mamado desde chico conciencia moral, y todos hemos mamado personas muy rígidas, personas muy insistentes en que cumplamos con los deberes, que seamos como Dios manda, etcétera, etcétera. Entonces, uno cuando sale del patrón, cuando no hace las cosas que se supone que tiene la obligación de hacer o no lo hace suficientemente bien, le viene el dolor o la conciencia de que no está haciéndolo bien. Y eso lleva a un sentimiento moral. Ese sentimiento moral, que lo describió muy bien el filósofo Hume, es el que nos sirve para que hagamos como un ejercicio anticipatorio antes de tomar una decisión. Si me imagino ahora haciendo esto que quiero hacer, vamos a imaginar que decidimos hacer un viaje. Oye, este año nos vamos a permitir un viaje, pero venga, a lo grande. Y entonces te vas a la agencia, pides un viaje a lo grande, pero claro, es tan grande que no puedes. Te va a arruinar medio año. Entonces te quedas así, ay, porque por un lado tengo muchas ganas, pero por otro lado esto me va a ir a hacer mal. Bueno, al final digo, es igual, tú, mira, nos echamos aquí en la carretera y manta, es una vez a la vida, venga, y tiramos para adelante. Entonces tiras para adelante, pero por dentro sigues teniendo un sentimiento de que no estás haciendo bien. Ese sentimiento que no estás haciendo bien es un sentimiento moral. Quizás no estás haciendo lo que debes hacer. Entonces, aquí está el tema del deber. Ay, los deberías. Y los deberías son muy importantes para entender la culpa. Segunda cosa que hay que decir sobre la culpa. Hay dos tipos de, esto saldrá en el libro próximo, hay dos tipos de culpa. La culpa por arrepentimiento y la culpa por remordimiento. Parecen iguales y en el lenguaje los utilizamos igual, pero no son exactamente lo mismo. En el arrepentimiento siempre está lo que debería haber hecho y no hice. En el pasado. Por eso la gente, cuando está a las puertas de la muerte, se arrepiente de ciertas cosas. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si me hubiera dado más permiso para ser yo mismo. Entonces, hay una serie de arrepentimientos que van apareciendo a lo largo de la vida. Y siempre son por lo que debía haber hecho y no hice. En cambio, el remordimiento es a causa de lo que hice que no debería haber hecho. Entonces, eso que hice tuvo consecuencias para mí y para terceros. Y entonces ese remordimiento es como una tortura interior, es como un hacerse daño a uno mismo, que es la única forma que uno encuentra de intentar satisfacer el dolor por el daño causado. El remordimiento es más poderoso para luego aprender la lección. Ajá. En cambio, el arrepentimiento solo es como un sentimiento de culpita, pero se queda ahí. Entonces, no.
detrás siempre tiene que haber aprendizaje, si no, no es una, digamos, una culpa productiva. Y finalmente otra cosa sobre la culpa. Si tú actúas sabiendo que cuando has decidido algo, lo has decidido desde la máxima expresión de tu conciencia, es decir, has decidido o has hecho lo que cabía en tu cabeza. No cabía otra opción. Y tú me dirás, hombre, claro que cabían más opciones, podías haber hecho esto, podías haberlo hecho, la gente te dijo que por qué hacías esto, tal y igual. Ya, pero es que esas otras alternativas no estaban disponibles para mí. Por lo tanto, cuando yo decidí con la máxima conciencia de que yo soy capaz. Tanto, ¿de qué me tengo que culpar? Hice todo lo que cabía en mi conciencia. Hice todo lo que supe hacer. Con las herramientas que tenía, claro. Y nada más. Es luego, cuando he pasado la experiencia, a lo mejor no ha ido bien, que me doy cuenta de que tendría que haber hecho otra cosa. Pero ves, me ha servido para aprender y a partir de ahora ya lo tengo incorporado como un nuevo aprendizaje. Pero antes tengo que pasar por ahí. Si yo actúo sabiendo que he actuado siempre bajo mi máxima capacidad de herramientas, conciencia, y además me he hecho responsable de las consecuencias de lo que ocurre, no puede haber culpa. Pues simplemente he actuado con toda mi conciencia y segundo, de las consecuencias me he hecho responsable. Ya no hay culpa. El título del libro es esencial. De eso va, de también, ¿no? De tener conciencia, vivir más profundo. Y quería preguntarte sobre cómo llevar esta idea en el día a día. Sabes que me gustan las claves prácticas, sí, como decíamos. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas es detrás nuestro del día cómo. a día? Claro, para que nuestras y nuestros oyentes se lleven claves prácticas. ¿Cómo en nuestro día a día, ¿no? Aplicar ese concepto de esencial? Yo empezaría por el menos es más, ¿no? Quizá. Mira, haz una lista. Ya que quieres cómo, pues haz una lista y plantéate qué es esencial. Para mi vida, ¿qué es esencial? Y entendido esencial como aquello que me parece que es constitutivo, aquello sin eso yo no tendría la vida ni podría vivir la vida que vivo. No en el sentido de comer ni necesidades básicas, sino en el sentido esencial. Saint-Exupéry decía, lo invisible, o sea, lo que es realmente esencial, es invisible a los ojos. Tanto es una fuerza que actúa más allá de lo que es simplemente que tienes a mano. Por lo tanto, la pregunta sobre lo esencial no es sobre cosas materiales, sino es sobre qué es lo que para ti es fundamento de tu vida. Y verás que la gente ahí saca listas y escribirá unas cuantas cosas, no muchas. Y ahí estás describiendo lo que para ti es esencial. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte es, si eso es esencial para mí, ¿por qué no lo estoy viviendo? Si eso es esencial para mí, ¿de qué tengo que prescindir? Si eso es esencial para mí, ¿qué me sobra? Si eso es esencial para mí, ¿a qué me tengo que rendir? Haz estas preguntas. ¿Qué tengo que cambiar, no? Porque... Es que si respondes a todo eso que he dicho, ya verás lo que tienes que cambiar. Cuando nos saturamos de estímulos, pantallas, compromisos, ¿qué prácticas propones, ¿no? Para también detener ese ruido? De eso se habla también en vuestro libro. Sí, evidentemente. La práctica más inmediata es la respiración. No hay más. Porque el ruido no lo vas a evitar, a no ser que te alejes. Otra cosa es que digas, bueno, tomo la decisión de irme a la montaña, me voy a ir aquí al retiro, me voy a dedicar yo lo he hecho muchas veces aquí en Madrid, me he ido muchas veces al retiro en verano, y he ido debajo de un árbol y me he estado ahí, pero la mar de feliz. Entonces, bueno, vete a dar un paseo, no para pensar, sino para contemplar. Sencillamente, o está el movimiento que te rompe con ese esquema que estás ahí que parece que no puedas salir, muévete, o el movimiento interior, que respira. Si tú, aunque estés en medio del ruido, cierras los ojos, escuchas tu respiración, incluso la cuentas, y te permites escuchar tu silencio interior, ahí ya estás haciendo lo que tienes que hacer. Tanto, lo primero, lo más práctico, lo que tienes más a mano es eso. Luego lo demás son ya decisiones que tienes que tomar en función de tus circunstancias. Hay muchísima, la verdad es que es apasionante. Yo llevo un tercio, te decía, de libro y lo he devorado desde la semana pasada. Se habla de muchísimas cosas, se habla del estrés, serenidad, abrazar el misterio, del famoso Ikigai, ¿no? Que no se podía no hablar, que no se podían hablar. Sí, sí. Si hay algo que te gustaría que se queden nuestros oyentes, ¿qué sería? Seguramente de cada tema habría cosas que decir, ¿no? Pero es muy complicado porque
requiere irlo contando. Hay un tema que a mí particularmente me interesa, que es la seguridad personal. Luego el tema del misterio también para mí es otro tema, la gratitud que ya lo has tocado, el tema de la culpa que ya la hemos tocado. Es decir, más o menos los grandes temas así que a mí me tientan más, pero como ya hemos hablado muchos de ellos, te voy a hablar de la seguridad personal. Mira, en la consulta mucha gente me viene y se queja de que no es una persona segura. ¿Por qué vengo acá? Tengo baja autoestima, no soy seguro, me siento una persona insegura. Y yo les pregunto, ¿y qué te crees que es la seguridad? Bueno, pues tener las cosas claras. Digo, ¿conoces a alguien que lo tenga todo claro? Hombre, hay personas que parece que sí, que lo tienen todo claro, lo parecen. Quizás son más vehementes, expresivas, o quizás son más activas, prácticas. Son personas que actúan, y no piensan demasiado, actúan. Y eso a lo mejor te da la sensación de que no tienen las cosas claras, pero no significa que las tengan claras. Entonces, ¿hay alguien que tenga la seguridad absoluta de todo? No. Por tanto, lo primero que intento sobre la seguridad personal es quitarte la idea que tienes que ser seguro, porque eso solo vas a estar segura de un par de cosas. De lo que has vivido, que eso, sabes que lo has vivido, y dices, estoy segura que mi hijo es mío, estoy segura que fui a este lugar, estoy segura. Bien, de eso tendrás seguridad, y luego tendrás seguridad quizás de lo que seas experto. No, pero eso yo lo manejo muy bien. Hombre, no, esto hay que hacerlo así porque yo tengo mucha experiencia. Ah, entonces de eso estás muy seguro. Pero de la vida. Entonces yo intento transmitir la idea de que no hay que exigirse seguridad, sino hay que desarrollar confianza. Nadie tiene la bolita de lo que va a suceder. Por lo tanto, ante el reto de vivir, ante lo que viene por delante, ¿con qué actitud la tomo? ¿Con angustia y miedo? ¿Agarrándome a seguridades que son externas? ¿O bien desarrollo la confianza en la vida, la confianza en mí, la confianza en las personas cercanas que me ayudan? Entonces, intento desarrollar confianza, no seguridad. Porque la seguridad no la tendré nunca. En cambio, la confianza es una posesión interior. Y entonces tú me preguntas, ¿y cómo se hace para que...? Sabías que era la siguiente pregunta. ¿Y cómo se hace para confiar? Entonces yo te diré, ¿cómo se hace para andar? ¿Andando? ¿Cómo se aprende a confiar? Confiando. Cuando ponemos estas dudas sobre el cómo, es porque las propias situaciones que vivimos ya nos traen el cómo. Ya no está en el cómo. Es decir, cada situación que vives ya te trae la oportunidad de que digas, pues voy a confiar. Pues mira, no voy a comerme el coco. Pues mira, no voy a pelear. Mira, no voy a estar decidiendo. Es igual. Voy a decidir confiar. Ya está. Al final, confiar no es como una cosa que te sale de dentro y es como una fuerza. No, al final es una decisión. Ahí es donde uno empieza a ver, entonces las cosas no dependen tanto de lo que me viene, de los pensamientos que me vienen, de las emociones que en un momento determinado me llegan. Siempre recordaré a una señora en la consulta que me la trajeron, una señora mayor, pero muy mayor, ¿eh? No había ido nunca a terapia, esa mujer no sabía nada. Pero los hijos, no, a ver si la convences. Y a mí cuando me dicen convence a alguien, os habéis equivocado. Pero bueno, la atenderé un momento para hablar un momento con ella. Y digo, bueno, señora María, ¿qué le pasa? Que sus hijos dicen que usted tiene unos pensamientos un poco, últimamente, un poco tristones, un poco tal. Y dice, no sé, dice, a mí me vienen. Vale, pero ese sentimiento que usted tiene... no sé, a mí me viene. Entonces, ahí me di cuenta de, es que es verdad. La mayoría de la gente tiene la sensación que lo que le viene es por algo. Entonces, si me viene esa emoción, quiere decir, si me viene ese pensamiento, es que tengo que... No. La mente piensa por sí misma, tiene como una capacidad rumiativa que se llama la mente por defecto o el pensamiento por defecto, que es que cuando no estamos centrados en una tarea, la mente por sí misma piensa. ¿Y en qué piensa? En mente mono. Por lo tanto, si atendemos a lo que me viene emocionalmente, lo que me viene desde el pensamiento, incluso desde las sensaciones, cuidado, porque ellas no son la máquina de la verdad. Son solo momentos los que aparecen, cosas, incluso cosas fuera de lugar. Y ahí es donde tiene que aparecer la capacidad humana de tomar decisiones. A pesar que me viene ese pensamiento, yo decido. Lo dejo en paz, no quiero pensar ahora en eso. El sentimiento, bueno, está ahí, lo escucho, pero no voy a actuarlo, no voy a dejarme llevar ahora por eso. Yo ahora quiero, bien, ¿ves? Tomamos decisiones. Entonces ahí es donde aprendemos que la vida es decisiva. Y por lo tanto, que si yo quiero
confiar. El primer acto de confianza es decidir. Y decidir cómo quiero vivir lo que estoy viviendo. Eso es un buen cómo. Xavier, te tengo aquí, última pregunta, no puedo dejar de sacar el tema de la bondad, algo que hablamos también fuera de micro, ¿no? Que me decías, tú has tenido también, ¿no? ese sesgo de niña buena, bueno, es que... y seguro que muchos y muchas de las que nos escuchan también. Y claro, te tengo aquí, te has apropiado también de ese concepto universal, como hablábamos. ¿Por qué, no? Tenemos esa tendencia a ser buenos muchos de nosotros. Explorándolo un poco he visto que hay 2 o 3 razones que podemos generalizar, seguramente hay muchas más. Una primera razón es haber vivido en un ambiente muy rígido donde el sentido del deber se ha impuesto. Uno crece derecho. ¿No? En casa nos hacían ir muy derechos o recibiendo muchas órdenes. Con lo cual la persona se acostumbra a vivir más desde el deber que desde lo que llamaríamos la opción del desear. No, lo que yo deseo no tiene importancia, lo que importa es lo que tengo que hacer. Entonces se impone el deber al amor, se impone el deber al placer. Entonces esa persona crece y su vida es deber, deseos, no muchos, cosas para ella, no muchas, placer, el justo. Lo que importa es el deber. Entonces, eso es vivir con un sentido del deber que se me impone. La segunda causa es porque uno ha vivido en un ambiente donde probablemente los padres, o uno de los padres que tuviera más ascendencia, no te atendió en tus necesidades fundamentales. Bueno, las básicas sí, no te faltó de nada. Pero anteponía las necesidades de los demás a las de su casa. El mejor plato para el que viene de fuera. Antes ayudar a una vecina que ayudarte a ti que estás con... Ay, niña, no me molestes ahora, que estoy ayudando a la vecina. Entonces, te das cuenta poco a poco, vas creciendo con la idea de que mis necesidades no son atendidas, no son importantes. Entonces, ¿qué hace esa criatura? Empezar a dedicarse a resolver las necesidades de los demás. Con lo cual aprende que para ser amada tiene que ser una persona necesaria para los demás. Entonces se dedica a resolver los problemas de los demás, a estar siempre disponible, a ser complaciente, a arreglarlo todo, a darlo todo, porque es la única manera que ha aprendido de que la tengan en cuenta, pero sin tenerse en cuenta ella. Entonces, tarde o mal, se aprende que por ser muy bueno, pues no hace que te quieran más, sino que te utilicen más. Una tercera causa sería una cierta tendencia a la adaptación. Hay niños que ya desde que nacen son adaptativos. Otros niños son rebeldes, ya los ves que si no les das las cosas cuando los quieres, pero ya de pequeñitos, de cuna. Y hay otros niños que son inhibidos. Bien, pues los niños adaptativos al final se dan cuenta que adaptándose un poco a todo van sobreviviendo bien. Y más o menos todo el mundo los quiere, todo el mundo les pide, siempre los tienen en cuenta porque se adaptan. Pero claro, ese adaptarse no nace de una autenticidad, nace de una adaptación. Con lo cual, ahí es donde tenemos al menos 3 motivos que pueden causar, y esto no lo he contado mucho, por lo tanto es que te lo cuento a ti casi por primera vez. No te lo había escuchado. El por qué aparecen estos programas que luego se convierten en una estructura de personalidad que uno ya lo va acompañando toda la vida. Qué y evidentemente que se va reforzando a medida que lo vas haciendo. Y siempre sufriendo por cumplir el deber, hacerlo todo perfectamente, ser perfecto, complaciente, no decir que no, etcétera, 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 que eso ya está muy hablado. Pues seguro que ayudará a muchos de los que nos oyen. Espero porque, que sí. Como suelen decir, al final entender es aliviar, y ya solo entendiendo, ¿no?, de dónde te viene, ¿no?, esa eso es aliviar, y luego viene el cómo. Y luego viene el cómo. Pues Xavier, muchísimas gracias por este buen ratito en este Hotel Brac que nos ha acogido, que además nos pone estos dulces maravillosos, tiene una patisserie una pinta esto, impresionante, todo casero, hecho en el día. A mí me han puesto este pastelito de avellana, a ti te ha tocado de frambuesa maravillosa. Frambuesa así que ya solo nos frutos queda, del bosque. Ya solo nos queda meterle el tenedor. Millones de gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Y a ti, si todo esto te ha resonado, siempre puedes seguirme en todas mis redes sociales, @mapiermida, también la_gastrónoma en Instagram, y por supuesto contratar todos mis servicios en mi página web www.mapiermida.com. Hasta el siguiente episodio.